Sean bienvenidos a pasar con nosotros un tiempo con la Biblia abierta, con Luis Barros y Lorenzo Luébano. Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que en esta hora nos están acompañando en nuestro programa Un Tiempo con la Biblia Abierta. Como la mayoría de ustedes saben, nuestro hermano Lorenzo Luébano está aquí entre nosotros desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y su servidor desde Monterrey, Nuevo León, México. Buenas noches, hermano Lorenzo. Muy buenas noches, estimado hermano Luis. Un gusto saludarte y también un gusto saludar a todos nuestros hermanos que nos acompañan en este programa, Un Tiempo con la Biblia Abierta, esperando que estos mensajes que estamos transmitiendo sean de edificación para nuestros hermanos y también para nuestros amigos que quieran aprender más de la palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos por tema, ya está allí visualizado en la transmisión, condiciones para recibir el perdón de pecados. Fíjense bien, vamos a hablar un tema muy importante y que va dirigido específicamente a aquellas personas que aún no se han hecho cristianas, aquellas personas que aún no se han convertido a Cristo. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Pide Dios, requiere Dios que el hombre cumpla algo para llegar a recibir el perdón de pecados? Pues bien, vamos a comenzar en esta noche para hablar acerca de este tema. Hermano Lorenzo, ¿cuál es la primera condición que el pecador debe cumplir para llegar a ser salvo o recibir el perdón de pecados? Muy bien, para recibir el perdón de pecados, pues tenemos que ir a las Escrituras para conocer el primer punto que la persona que no es cristiano debe obedecer o debe hacer para obtener esta bendición tan grande. El primer punto es oír. La persona necesita oír el Evangelio y eso es algo indispensable, es algo necesario. Hermano Luis, si nos puede leer por favor lo que dice Romanos capítulo 10 en el versículo 17. Dice la Escritura, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí está, en este pasaje bíblico se nos muestra que la fe es por el oír, es decir, la fe brota, la fe nace por oír la palabra de nuestro Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, entonces quizás podamos tener fe, pero va a ser una fe distinta, una fe diferente y no a la que Dios espera que nosotros tengamos, una fe bíblica. Cuando no oímos la palabra de Dios y entonces tenemos una fe distinta, no podemos entender la palabra del Señor. Por eso hay mucha gente que cree en Dios, que tiene fe, pero que tiene una fe distinta, una fe incorrecta, ideas totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no han oído la palabra de Dios. Si nos lees, por favor, hermano, Juan capítulo 8, versículo 43. Cristo dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Muy bien, aquí Jesucristo pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Como si hablara un idioma distinto, como si estuviera hablando cosas que no pueden percibir los sentidos o que no puede entender la mente lógica, el razonamiento. Pero realmente no es que la palabra de Dios o la voluntad de Dios sea complicada o sea difícil de entender. El problema está en que no quieren
no pueden escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando usted, estimado amigo que me escucha en este momento, no oye el evangelio, no escucha el evangelio, nunca va a poder entender lo que Dios espera que usted haga para el perdón de sus pecados. Oír la palabra de Dios es algo muy valioso, es algo de mucho valor, superior a cualquier filosofía, a cualquier enseñanza, a cualquier instrucción de alguna persona intelectual o importante en este mundo. Ya lo dice ahí la escritura en Mateo capítulo 12, en el versículo 42, hermano Luis. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Este texto es muy interesante porque aquí vemos cómo la reina del sur, una mujer importante, una mujer rica, poderosa, invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió parte de su vida para aprender, para escuchar, para oír la sabiduría de Salomón. Cualquier persona puede valorar la sabiduría de Salomón, que está escrita precisamente en los libros como Proverbios, como Eclesiastés, ¿verdad? Que trae enseñanzas, máximas, declaraciones que nos ayudan para vivir con sabiduría aquí en la tierra. Pero Cristo dijo, he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Por qué? Porque Cristo trae el evangelio. Cristo trae la sabiduría eterna, la sabiduría celestial que el hombre necesita oír por encima de cualquier otra idea, de cualquier enseñanza buena para vivir en este mundo. Lo más importante para el hombre es el perdón de sus pecados, y solamente el evangelio tiene las condiciones, las promesas que el hombre necesita oír para recibir esa bendición tan grande. Entonces, el primer paso que una persona debe dar para recibir el perdón de sus pecados es oír la palabra de Dios. Si usted no es cristiano y usted nos está acompañando ahora mismo, usted ya está dando el primer paso. Usted ya está oyendo, ya tiene esa disposición de aprender, de recibir esta sabiduría celestial, esta sabiduría eterna que le va a mostrar cómo recibir el perdón de sus pecados. Hermano Luis Barros, ¿qué dice el evangelio con respecto a lo que tiene que hacer el hombre, además de oír, para recibir el perdón de sus pecados? Muy bien, ahora podemos considerar en este estudio la segunda condición que el pecador debe cumplir, y es el siguiente: debe creer, debe tener fe, persuasión, convicción en la persona de Jesucristo, acerca de Dios, del Espíritu Santo, de lo que las Escrituras enseñan. Hermano Lorenzo, ¿puede leer allí Hebreos 11, capítulo 6? Con gusto, hermano. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Fíjese, estimado amigo, y también hermano que enseña el evangelio a los perdidos. Fíjese, este pasaje dice claramente que sin fe, si no hay fe en la persona, la fe del individuo, la fe personal, si esa persona no tiene fe, ¿qué dice allí? Dice que es imposible agradar a Dios, imposible. Y luego explica el pasaje que la fe es necesaria. Noten, no solo no es imposible agradar a Dios sin fe, sino que si uno quiere agradar a Dios o acercarse a Él, dice claramente, es necesario que el que se acerque a Dios crea obviamente en Él.
Entonces vemos aquí a la luz de este pasaje que no se puede agradar a Dios si no hay fe. La fe, pues, es la certeza, la seguridad, la convicción, la persuasión. En otras palabras, la persona está convencida, segura, confiada en lo que ha oído, como bien explicó nuestro hermano Lorenzo, lo que ha oído de las Escrituras acerca de Dios y de Jesucristo. Hermano Lorenzo, ¿qué más dice el apóstol Pablo ahí en una de sus cartas, allí en el capítulo 2, verso 8 de la epístola a los Efesios, por favor? Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese este pasaje. Aun cuando este texto ha sido mal usado, ha sido tergiversado, torcido por algunos que enseñan que la salvación o el perdón de pecados se recibe solo y únicamente por fe. El texto no dice eso. Pablo no está diciendo que la salvación es solo por fe. No. No está diciendo eso. Dice que la fe es medio para llegar a ser salvo. Es un instrumento, ¿sí? El hombre debe emplear, hacer uso de ese medio, de la fe de él, ¿sí? Para, bueno, por la gracia de Dios, llegar a ser salvo. Aquí el don de Dios no se refiere a la fe, sino a la salvación. La salvación es un regalo de Dios, pero se recibe no solamente por fe, porque el texto no dice eso, sino por medio de la fe. Entonces la persona debe emplear la fe, debe usar la fe, ponerla como instrumento que le conduce a la salvación, Hermano Lorenzo, tenemos otro texto allí en Santiago capítulo 2, verso 20. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, verso 20? Santiago capítulo 2, versículo 20, tiene una pregunta importante. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Fíjese, note allí, claramente Santiago, esa pregunta que nos lleva a la reflexión, porque tal vez usted, estimado amigo, ya escuchó del Evangelio o ha estado escuchando acerca del Evangelio, ha estado aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de Cristo, de que Él es aquel que habría de venir, quien cumplió todas las profecías, aquel que es el Salvador, el Señor, aquel que murió en una cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos y está allí reinando. Tal vez usted ya está escuchando acerca de esto. Pero este pasaje nos enseña que no basta la fe, ¿sí? No basta con que usted no solo ya esté escuchando o esté convencida, persuadida, sino que debe obrar. Claramente dice aquí el escritor inspirado que la fe sin obras es muerta. Así que si usted ya está escuchando, que es el primer paso o la primera condición, ya usted ha estado convenciéndose, persuadiéndose, creyendo, poniendo confianza, aceptando lo que Dios enseña para que la persona o las personas reciban el perdón de pecados. Bueno, debe obrar. Y una de esas obras son las que va a explicar nuestro hermano Lorenzo a continuación, que sería la tercera condición que el pecador debe cumplir. Debe poner por obra lo siguiente. Hermano Lorenzo, ¿cuál es la tercera condición que el pecador debe cumplir? La tercera condición que el pecador debe cumplir es el arrepentimiento. Además de oír la palabra de Dios, de oír el Evangelio, de escuchar las promesas que Dios tiene para él, necesita creer y también arrepentirse. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, encontramos dos cosas importantes sobre el arrepentimiento con respecto al tema que nos ocupa. Hermano Luis, ¿qué dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31?
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muy bien, ahí tenemos lo que dice aquí la Escritura en una predicación, ¿verdad?, que está exponiendo el apóstol Pablo allí en Atenas, donde había hombres muy sabios, muy inteligentes, pero que desgraciadamente pues estaban entregados a la idolatría. No conocían al Dios verdadero. Y entonces el apóstol Pablo les dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de toda esa ignorancia, de que a pesar de que son sabios, son inteligentes, siempre están preocupados por aprender cosas nuevas, por decir cosas nuevas, ignoraban quién era el Dios verdadero y estaban honrando y dando culto a esculturas de piedra, de madera, de oro, de plata, pero no conocían al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces Dios los ha dejado vivir así. Dios les ha tolerado. Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahora, dice Pablo, ahora que están escuchando las buenas nuevas, ahora que están oyendo acerca de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, el arrepentimiento no es una opción. Es un mandamiento de Dios. Usted no puede decir, pues me arrepiento, no me arrepiento. La Biblia no le da opción. La Biblia dice que usted tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios manda a todos los hombres, universalmente hablando, no importa de qué nación, tribu, lengua sean, Dios espera que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vamos a ser juzgados por Dios, todos los hombres. No importa la posición social que tenga, no importa los pecados grandes o pequeños que usted considere que tenga, no importa el color de su piel, no importa su lengua, no importa nada, porque Dios va a juzgar a todos, absolutamente a todos los hombres. Y si usted no se arrepiente de sus pecados, estimado amigo, usted no está preparado, no está listo para el día del juicio final. Así que usted, además de oír, de creer en el Evangelio, en Cristo, usted necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Qué dice la segunda epístola de Pedro, estimado hermano? Capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué importante estas palabras del apóstol Pedro, porque cuando oímos hablar del juicio de Dios, del fin del mundo, de la segunda venida de Cristo, pues podríamos pensar que falta mucho tiempo, que el juicio no va a llegar, que Dios se ha tardado mucho, que falta, o algunos incluso ya perdieron la confianza o perdieron la fe de que este mundo se va a acabar y que va a haber un juicio. Bueno, el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es que Dios esté tardando, mis estimados amigos. No es que Dios se le haya olvidado que va a haber un juicio. Entonces, ¿por qué no ha llegado? Porque Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno vaya al infierno. Mucha gente piensa que Dios es malo y quiere mandar a la gente al infierno. No es cierto, porque Dios ha pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ha pasado por alto los tiempos de su vida fuera de Dios, sin el evangelio, sin la justicia de Dios, con paciencia, esperando ¿qué cosa? Esperando que usted se arrepienta. Hermano Luis, la paciencia de Dios no es para vivir en pecado de manera impune. La paciencia de Dios es una expresión de amor por el pecador para que se arrepienta de sus pecados, no para que viva en pecado. Ahora, es como Dios dándole oportunidad al hombre para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Y esa oportunidad es la motivación,
¿verdad? La motivación para que el hombre proceda, para que el hombre se mueva al arrepentimiento, Dios le tiene paciencia. Exacto. Ahora, algunos quizás se pregunten, ¿qué es el arrepentimiento? Porque algunas personas piensan que arrepentirse, pues es sentirse muy mal, ¿verdad? Sentirse adoloridos, sentirse tristes o avergonzados incluso, pero realmente muy poca gente sabe lo que es el arrepentimiento. Hermano Luis, si nos lee por favor Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29, para tener una definición bíblica de lo que es el arrepentimiento. Muy bien, eso es muy importante. Dejemos que la Biblia hable. Por eso estamos aquí en el programa Un Tiempo con la Biblia Abierta. Hay que abrir la Biblia, como bien ha dicho nuestro hermano. Vamos a ver cómo la Biblia define lo que es el arrepentimiento. En las mismas palabras de Jesús. Dice así Mateo 21, versos 28 y 29. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, ¿qué hizo? Fue. Hermano Lorenzo. Muy bien, aquí como decíamos, ¿verdad? Se define, se ilustra el arrepentimiento de una manera práctica, no sentimental, no emocional, sino de una manera práctica. Aquí tenemos a un hombre que tiene 2 hijos y se acerca al primero y le expresa su voluntad. Este hombre representa a Dios expresando su voluntad al ser humano. Pero este hijo rebelde, cuando Dios le dice que vaya a trabajar a su viña, dice: no quiero. En otras palabras, yo no quiero hacer tu voluntad, yo voy a hacer mi propia voluntad, y es lo que los hombres han estado haciendo durante todos estos años. Usted ha vivido haciendo lo que usted quiere, no haciendo lo que Dios dice en su palabra, sino haciendo lo que usted quiere. Pero este joven tuvo la sabiduría de pensar, de meditar, de recapacitar, y entonces dice la Escritura que después, arrepentido, fue. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar de hacer nuestra voluntad para hacer de aquí en adelante la voluntad de Dios. Eso es el arrepentimiento. Si yo me arrepiento mentalmente, con todo mi razonamiento, con todo conocimiento de causa, yo ya no quiero hacer lo que se me pega la gana, yo ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino que de ahora en adelante voy a escuchar la palabra de Dios, voy a creer la palabra de Dios y voy a hacer lo que Él me dice en ella. Ahí voy a mostrar yo mi arrepentimiento. Ese arrepentimiento va a producir un cambio de vida, un cambio en la forma de vivir. ¿Por qué? Porque ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino que ahora voy a hacer lo que Dios dice. Y si Dios dice, haz esto, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy arrepentido. Si toda mi vida he estado con el alcohol, si durante mi vida he estado practicando el adulterio, la fornicación, la malicia, la envidia, la hechicería, la glotonería o cualquier cosa mala y perversa, ya no voy a hacer mi voluntad. Ya no voy a seguir con el alcohol, ya no voy a seguir con la fornicación, con el adulterio, con la inmoralidad, con la mentira. Ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Si yo era un ladrón, un ratero, Dios me dice que no robe, que no hurte más, sino que trabaje con mis propias manos. Y entonces yo estoy arrepentido de robar, dejo de robar y ahora voy a hacer lo que Dios dice en su palabra para que Él me perdone. El arrepentimiento es muy importante y necesario para que el Señor perdone nuestros pecados y sobre todo para que se pueda producir un cambio de vida. Si no hay arrepentimiento, uno puede creer en Dios, uno puede incluso hasta bautizarse 20 veces, pero si no se arrepiente, nunca va a cambiar de vida. Hay muchas personas que ahora mismo quizás son conocidos como hermanos, que desgraciadamente oyeron el evangelio, creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios y se bautizaron.
pero no se arrepintieron de sus pecados. Y ahí están en la iglesia batallando y no puedo cambiar, y es que se me hace muy difícil, y es que no me gusta esto, y es que no me agrada aquello. ¿Sabe por qué están luchando de esa manera? Porque no se han arrepentido de sus pecados. Y la Escritura nos dice, en Hechos capítulo 3, en el versículo 19, que es necesario el arrepentimiento para que se produzca una conversión. Arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario arrepentirse para que los pecados sean borrados, para que los pecados dejen de controlar nuestra vida y así poder hacer la voluntad de Dios. Hermano Luis, ¿alguna cosa que nos quisiera usted comentar acerca del arrepentimiento tan indispensable, tan necesario, verdad? Para que podamos cambiar de vida y poder recibir el perdón de nuestros pecados. Sí, yo creo que, hermano Lorenzo, hay que insistir, por lo menos de parte de aquellos que predicamos o estamos comprometidos con la predicación del Evangelio, de la verdad, del Evangelio puro. Hay que insistir que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una recomendación divina, ni de los apóstoles, ni de Cristo, sino de Dios. ¿Sí? Perdón, un mandamiento de Dios. Es un mandamiento del Señor. ¿Ok? No es de esa categoría para que el hombre crea que tiene la opción de no arrepentirse. Allí en el día de Pentecostés, como hemos estudiado anteriormente, le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Obviamente vemos allí que para recibir el perdón de pecados, pero es interesante ver que el arrepentimiento antecede al bautismo. Antecede, no es después, sino antes. Antes. Y lo dio allí Pedro como un mandamiento. Es una persona que va a obedecer el evangelio por medio del bautismo, debe arrepentirse, debe proponerse, dejar el pecado y cambiar su vida, porque es un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios. Y otra cosa también, hermano Lorenzo, es que pues este tema no es muy popular, hablar del arrepentimiento. Muchos grupos religiosos, algunos líderes religiosos, algunos predicadores y aún hermanos en Cristo no quieren hablar este tema. No quieren enseñarle a las personas que deben arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón de pecados como condición divina antes del bautismo. Antes del bautismo. Si una persona está involucrada en un pecado, en algo que Dios condena y quiere recibir el perdón de Dios, antes de bautizarse, esa persona debe arrepentirse. Ese es el mensaje del Señor. Entonces, quise resaltar esto de que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios, estimados amigos y hermanos. Un mandamiento del Señor. Muy claro en las Escrituras. Como bien leyó nuestro hermano Lorenzo, Dios ha mandado que todos los hombres se arrepientan. Hermano Lorenzo. Sí, hermano, eso es muy importante hacer hincapié, ¿verdad? En la necesidad que hay de arrepentirse porque es parte de la gran comisión, ¿verdad? Cristo dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando en Jerusalén, ¿verdad? Según la versión de Lucas, porque en la versión de Mateo, pues nada más se habla del bautismo, de enseñarles. En la versión de Marcos, pues se habla de creer, bautismo. En la versión de Juan, pues solamente de la fe, de creer. Pero en la versión de Lucas, de la Gran Comisión, se habla del arrepentimiento como algo indispensable. Ahora, queremos que nuestros amigos, no solamente nuestros hermanos, sino también nuestros amigos entiendan la importancia del arrepentimiento. Hermano Luis, muchos piensan que sus pecados ya no los van a controlar más por el hecho de meterse al agua, por el hecho de creer en Dios y meterse al agua y ser bautizados.
Ahora, no nos malinterpreten. No estamos diciendo que el bautismo no es necesario. Lo vamos a tratar más adelante. Lo que estamos diciendo es que si usted no se arrepiente de sus pecados, usted no va a poder cambiar de vida. En el bautismo se recibe el perdón de pecados. Es una declaración judicial de parte de Dios. Estás perdonado. Pero en el arrepentimiento se ataca al pecado que está en el corazón, al pecado que está en la mente. Es el tratamiento nuestro contra el pecado que practicamos. Es nuestra posición contra él, ¿verdad? Nuestra lucha contra él, nuestra despedida, nuestro divorcio del pecado que practicamos para que judicialmente Dios nos declare perdonados en el bautismo. Entonces, es muy importante porque hay hermanos que pudieran pensar que por el hecho de bautizarse, aunque no se arrepintieron, van a recibir una vida nueva, van a ser personas nuevas. No, mis estimados, necesitan arrepentirse. Ahora mismo quizás hay hermanos que están, hay personas que creen que son hermanos porque se bautizaron, pero están viviendo en adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Están viviendo en adulterio, pero como ya se bautizaron, piensan que ya el asunto ya está arreglado o que están viviendo con alguna otra práctica pecaminosa, perversa, que no pueden dejar, que no han podido dejar. El bautismo no va a provocar que usted deje el pecado. Para dejar el pecado se requiere, mis estimados hermanos, un cambio de mente, un cambio de mente, un cambio de corazón. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad, hermano Luis? ¿Qué más salen del corazón, hermano? Los adulterios, las fornicaciones, la mentira, etcétera, etcétera. El pecado, ¿verdad? Ahí está la fuente, ¿verdad? De un corazón pervertido, lleno de oscuridad, de tinieblas. Bueno, curiosamente, ¿verdad? Es interesante que la palabra arrepentimiento, ¿verdad? En su texto original, significa precisamente cambio de ¿qué? De mente. Cambio de mente, cambio de corazón. Entonces, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que cambiar mi corazón, mi mente, para que el pecado no siga teniendo control de mi vida. Así que es muy importante. Pedro dijo, arrepentíos. Eso fue lo que declaró tácitamente, ¿verdad? De manera clara, dijo ahí, arrepentíos. Cambien de mente, cambien de corazón. ¿Por qué? Para que el pecado no siga controlando nuestras vidas. Entonces, a los evangelistas les animamos a que tengan mucho cuidado cuando comparten el evangelio y estén seguros de llevar a la persona precisamente en esta enseñanza bíblica de arrepentirse de sus pecados, porque a veces muchos hermanos lo que quieren es bautizar personas, ¿verdad? Tomarse la foto, el hermano nuevo, ¿verdad? Que se acaba de bautizar, pero ¿y el arrepentimiento? El arrepentimiento es algo necesario, indispensable. Hermano Luis, ¿qué otro paso, qué otra cosa manda la Escritura para poder recibir el perdón de pecados? Bueno, ya hemos considerado que el primer paso, condición, aquello que requiere Dios, debe cumplir el pecador para recibir el perdón de pecados. Hemos visto el oír, el creer, la fe. Hemos visto ahora el arrepentimiento, que es un cambio de mente que origina, conlleva a un cambio de vida, ¿sí? Un cambio. Bien dice la Escritura, frutos dignos de ¿qué, hermano? De arrepentimiento, ¿verdad? Muy bien, frutos, la expresión de ese arrepentimiento que ha comenzado en la mente, en el corazón, es una proposición nuestra, cambiar por causa de lo que la palabra de Dios ha provocado en nosotros. Ahora, en cuarto lugar, otro paso de obediencia, podemos llamarle, o cuarta condición que Dios demanda, pide, requiere al pecador, es que confiese a Cristo, y no solo que confiese, hermano Lorenzo, a Cristo, sino que confiese lo que es Cristo.
porque la cuestión no es solo confesar, ¿sí? Declarar con la boca acerca de Jesús, sino, como vamos a ver ahorita en los siguientes pasajes, hay que confesar, la persona debe declarar con su boca, expresar con su boca ante los hombres quién es Jesucristo. ¿Sí? No solamente decir el título de Señor, de Cristo, sino lo que significa también ser el Hijo de Dios. No solamente decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, usted allí está confesando que Él es digno y llevar ese título, le está atribuyendo ese título, pero ¿qué significa realmente eso? Bueno, vamos a leer allí para comenzar a considerar algunos pasajes. En Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, hermano Lorenzo. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Dice la palabra de Dios, Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, noten, estimados hermanos y amigos, allí Jesús claramente está demandando la necesidad de confesarle delante de los hombres, ¿sí? Ahí dice el pasaje, hablando Cristo, cualquier persona, tal vez ese cualquiera sea usted, alguien que ha oído, que ya ha creído, se ha convencido, que está cambiando su vida, se está proponiendo dejar el pecado, pero aún no recibe el perdón de sus pecados porque no ha sido bautizada para ese propósito. Pero vemos aquí que Jesús dice, él implica en este pasaje la necesidad de confesarle delante de los hombres. Y vemos allí la consecuencia de ello. Note que dice que cualquiera que haga esto delante de los hombres, yo, Cristo, también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego vemos todo lo contrario, lo que implicaría no confesar a Jesús. Entonces aquí tenemos al mismo Cristo estableciendo la verdad y la necesidad de confesarle delante de los hombres. Confesar que creemos en Cristo. Confesar aquello que hemos entendido, hemos conocido acerca de Jesucristo, porque esa confesión con la boca nos lleva a la salvación. Hermano Lorenzo, Romanos 10:10, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, en el primer pasaje que leyó nuestro hermano, allí vemos la necesidad de confesar a Cristo delante de los hombres para que también Él nos confiese delante de nuestro Padre. Y aquí en este pasaje de Romanos 10:10, bueno, vemos que la confesión tiene propósito, dice para salvación. ¿Vio? Con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Ahora, el pasaje nos dice que la persona solo debe confesar, que hasta allí, con que confiese, diga que acepta, que cree en Jesucristo como su Salvador. No dice Pablo que ya es suficiente ello. No, está indicando simplemente que aquella persona que cree de corazón, bueno, debe confesar para salvación, para salvación. Ahora bien, ya hemos entendido a la luz de estos pasajes la necesidad de confesar ante los hombres
de Cristo, acerca de Cristo, que digamos que creemos en Él, que aceptamos lo que la Biblia dice acerca de Él. Pero también es importante que tengamos muy en claro acerca de lo que se debe confesar. ¿Acerca de qué? Con respecto a Cristo. Porque, bueno, nos hemos encontrado que algunas personas antes de su bautismo, escuche bien, estimado hermano, usted que predica el evangelio, usted que enseña el evangelio a otros, el asunto aquí no es solamente que la persona declare, exprese con su boca que cree en Cristo. No es solamente que la persona, la confesión no se limita solamente a que la persona con su boca le atribuya a Jesús, le atribuya los títulos de Señor, Cristo, Salvador e Hijo de Dios. No, sino que la persona confiese, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios porque ha entendido muy bien, ha entendido por medio de habérsele enseñado la palabra, trazándola correctamente, explicándole correctamente, con todas las evidencias acerca de lo que Jesús hizo para demostrar su divinidad, su deidad, de que Él es Dios, en sentido absoluto de la palabra, total, Él es Dios. Bueno, la persona entiende esto. Bueno, por ejemplo, si ha estado estudiando de los escritos de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ahí vemos hechos que muestran la deidad de Jesús, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su eternidad, etcétera, aun cuando fue hombre. Entonces, esto es esencial, es totalmente importante, necesario que la persona no solo confiese que Jesús es digno de llevar tales títulos, reconocerle de esa forma, sino también que él entienda, la persona antes de su bautismo entienda como el africano, aquel hombre que en Hechos capítulo 8 se le enseñó el evangelio de Jesús y él confesó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué él confesó eso? Bueno, evidentemente porque era una enseñanza del evangelio. Ahí en Mateo 16, hermano Lorenzo, en Mateo 16 del 14 al 17, ¿qué podemos ahí leer y aprender al respecto? ¿Qué dice la escritura ahí en Mateo 16 del 14 al 17? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos el ejemplo bíblico que se constituye en modelo a seguir de la conversión del africano de quien les mencionaba. Y antes de su bautismo, él debió confesar que creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero para llegar a confesar eso, es porque la persona, en este caso el africano, y cualquier hombre hoy en día, cualquier persona que quiera ser bautizada para el perdón de sus pecados, es porque ella ha comprendido que el título aplicado, atribuido a Cristo como Hijo de Dios, significa que Él es Dios. ¿Cierto, hermano Lorenzo? Que Él es Dios en su sentido absoluto y total. Total. Efectivamente, hermano, las escrituras mismas que hemos leído aquí en Mateo 10, 32, 33, Romanos 10, 10, Mateo 16, 14, son una evidencia de eso que
que comentas, ¿verdad? Porque en Mateo 10, 32 y 33 se habla de confesar. Y a veces he conocido hermanos que no comprenden, ¿verdad? Esa frase, como que confesar. E incluso algunas personas con el hábito de confesar pecados, ¿verdad? Dicen, bueno, pues nosotros practicamos la confesión de pecados, ¿verdad? Y hay veces que uno les predica y si no les explica a uno qué es esto de confesar, ellos piensan que es confesar pecados, que es estar diciendo todo lo que han hecho en la vida y no quieren confesar, ¿verdad? Entonces se abstienen. El mismo texto en Mateo 10, si nos fijamos ahí, por medio del contraste, ¿verdad? Nos explica qué es esta confesión. Si se fijan, lo que nosotros hacemos es lo mismo que Cristo hará. Nosotros confesamos, le confesamos a Él nos confesará a nosotros. Y luego viene el contraste. Lo que nosotros no hacemos es lo mismo que Él no hará. Si nosotros le negamos, Él también nos negará. Ahí está la clave, ¿verdad? Confesar quiere decir reconocer a Cristo como lo que es. En el día del juicio, si yo no reconocí públicamente quién es Cristo, Él públicamente también no me va a reconocer, ¿verdad? Va a decir, no te conozco. Él no va a ver a un hijo de Dios. Pero cuando yo le reconozco a Él públicamente sobre quién es Él, es decir, que es el Hijo de Dios, entonces Él me va a reconocer a mí y va a decir que yo también soy su hijo. Entonces, para confesar la fe necesitamos reconocer públicamente y de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo mismo que dice en Mateo 16, 14, ¿verdad? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Qué decía la gente acerca de Cristo? Es un profeta. Eso es lo que es, un profeta. Algunos dicen, es un sabio. Algunos dicen, es un farsante. Algunos dicen, es un loco. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué es Cristo? Tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, se está reconociendo su naturaleza divina. Y es lo que nosotros, mis estimados hermanos y amigos, debemos de reconocer, debemos de declarar, debemos de confesar con todo nuestro corazón, es decir, entendiendo quién es Él. Cristo es el Hijo de Dios, en otras palabras, Cristo es divino, Cristo es Dios. No se trata nada más de decir yo creo en Cristo. Los demonios creen y tiemblan. Mucha gente cree que Cristo existió y que vivió y que hizo una gran reforma religiosa en su tiempo, pero no lo reconocen como Dios. E incluso hay quienes, hermano Luis, hasta niegan la naturaleza divina de Jesucristo. ¿No es así, hermano? Incluso hay, lamentablemente, hermanos que se atreven a decir, ¿verdad?, que de algún modo Jesucristo dejó de ser Dios por 33 años mientras estuvo en la tierra. Y así predican y así enseñan, y la gente cree en ese Jesús sin deidad, y así lo confiesan, negando su naturaleza divina. ¿Podrán ser salvos, hermano Luis, esas personas que niegan la naturaleza divina de Cristo? No, no, porque el mismo Jesús dijo, si no creéis que yo soy, es decir, que Él es divino, que Él es eterno, aun cuando era hombre, dice Jesús, en sus pecados morirán. No hay perdón. No hay perdón, no hay redención, no hay salvación si la persona no cree de corazón que Jesús es Dios y partiendo de esa convicción, de esa certeza en su corazón de que Él es divino, aun cuando fue hombre, entonces la persona confesará, va a declarar, va a expresar públicamente entre los hombres, Él es como el africano que confesó, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, no meramente atribuyéndole el título de Hijo de Dios,
sino porque él se convenció de que él era divino, divino. Y lamentablemente, pues hay hermanos que predican el evangelio y niegan esta verdad. Sin embargo, antes del bautismo le piden a la persona que haga una confesión. Pero, ¿qué va a confesar? Va a confesar simplemente una atribución a Jesús de cierto título, pero no el verdadero valor de eso que está diciendo en la persona de Jesús. No, no tiene eso. Incluso, hermano, algunos confiesan lo que el predicador repite. Ajá, exacto. Nada más dan una repetición, pero no entienden, no creen, ¿verdad? Como el etíope, como el africano, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. Él creyó de corazón y de corazón lo confesó. Y lamentablemente muchas personas están confesando, repitiendo lo que el predicador dice que digan, ¿verdad? Pero sin comprender la naturaleza divina del Señor. Lo cual es esencial, lo cual, hermano Lorenzo, es esencial para el perdón de los pecados, porque Jesús ya dijo allí en el Evangelio de Juan 8, dijo claramente, si no creéis que yo soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Así que no hay perdón de pecados si la persona no cree de corazón y confiesa lo que es Jesús. Es decir, que Él es divino, que Él es Dios, aun cuando fue hombre. Y no solo hay hermanos, lamentablemente, que niegan esta verdad esencial para que se reciba el perdón de pecados, para ser salvo, sino que también hay grupos religiosos que también tienen las mismas doctrinas que niegan, son anticristos en el sentido de negar la deidad de Cristo. Y aún así sumergen en agua, bautizan supuestamente para perdón de pecados. ¿Qué grupos son esos? Bueno, los llamados testigos de Jehová. Ellos niegan la deidad de Jesús, pero bautizan a las personas que supuestamente creen que Él es Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios, y los bautizan supuestamente para que reciban el perdón de pecados de parte de Jehová. Y algunos hermanos se van con la finta, con la idea de creer, no, pues él ya se bautizó para perdón de pecados. Y creen que eso es todo ya, para aceptar a una persona como cristiano. No basta con que la persona diga, no, pues yo me bauticé para perdón de pecados. Sí, pero ¿usted qué creyó acerca de Jesús? Porque usted viene de un grupo religioso, de una denominación, de una organización religiosa que niega la deidad de Cristo. Así que, ¿qué confesó? ¿Qué cosa confesó usted acerca de Jesús? ¿Simplemente repitió algo que le dijeron que dijera o confesó simplemente el reconocimiento de ciertos títulos a la persona de Jesús, que hay que llamarlo así, nombrarlo así, describirlo así públicamente? ¿O usted creyó de corazón realmente que Cristo es Dios y en base a esa verdad en su corazón usted confiesa y se bautiza para recibir el perdón de pecados? Porque si no es así, entonces, aunque se haya bautizado para perdón de pecados, no ha recibido el perdón de sus pecados. Así que esto es esencial, la confesión acerca de la persona, un reconocimiento acerca de Cristo, de lo que Él es realmente. Estimados hermanos, pendiente con esto cuando prediquen el evangelio. No les enseñen a las personas a solo repetir algo, solo decir algo, solo proclamar algo. La salvación no es por proclamación solamente, sino porque la persona debe convencerse de que Jesucristo es Dios y confesar eso para recibir el perdón de pecados. Eso es muy importante, muy importante. No es meramente decir una que otra palabra. Hermano Lorenzo, ¿cuál sería el quinto paso de obediencia o la quinta condición que Dios pide para recibir el perdón de pecados según la palabra de Dios? Muy bien, hermano, la quinta enseñanza, ¿verdad? El quinto paso, el quinto mandamiento que la Biblia nos enseña para recibir el perdón de pecados es el bautismo.
Desde luego, ya hemos visto que la persona necesita oír el evangelio, ¿verdad? Ahora estamos explicando varias cosas que sin duda alguna muchos hermanos pues se van a sorprender o van a decir, pero ¿cómo yo estaba predicando otra cosa o estaba enseñando otra cosa, ¿verdad? Porque por ahí sobre el arrepentimiento yo he conocido personas en la congregación o incluso hermanos que ya los unos reconocía como hermanos por años, ¿verdad? De pronto me acompañan a una clase bíblica con algún inconverso, oyen la lección sobre el arrepentimiento y dicen, hermano, yo no me arrepentí cuando me bautizaron. Oyen la lección sobre la confesión, ¿verdad? Dicen, hermano, pero yo nunca entendí quién era Jesús. Yo no entendí quién era Cristo, no entendí su naturaleza, ¿verdad? No lo reconocí como tal, ¿verdad? Por eso, esa advertencia que usted hace, hermano Luis, es muy importante de que prediquen el evangelio bíblicamente, ¿verdad? Como enseñan las escrituras. Incluso hay unos que dicen en la confesión, ¿verdad? Dicen, yo recibo a Cristo en mi corazón y lo confieso como mi único y suficiente Salvador. Bueno, eso no viene en la escritura, esa confesión no existe, ¿verdad? No, en ningún pasaje de la Biblia existe. Entonces, es muy importante, estimados hermanos y amigos, que usted haga lo que la Biblia dice. Usted crea, usted oiga el evangelio, usted crea de corazón lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y entonces vamos al siguiente paso, que es el bautismo. Primero, hermano Luis, ¿qué significa la palabra bautismo? Muy bien, es una buena pregunta. Bueno, toda la evidencia lingüística que tenemos, y de hecho hasta la misma Biblia nos indica lo que es bautizar. Bueno, es sumergir, introducir a la persona en las aguas completamente. Es una, por decirlo así, una sepultura de la persona en agua. No es el agua, fíjese bien, estimados amigos y hermanos, ahí no es el agua el objeto que lleva acción. No, es la persona actuando hacia el agua, como seguramente nuestro hermano Lorenzo va a explicar. Es sumergir, introducir, en un sentido, sepultar a la persona completamente en agua, hermano Lorenzo. Efectivamente, hermano, es muy importante que la gente entienda lo que significa la palabra bautismo, porque uno no puede obedecer lo que no entiende, ¿verdad? Si leemos en Marcos 16:16 que Cristo mandó que las personas fueran bautizadas, ¿verdad? Cuando él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si yo no entiendo qué es bautizarse, ¿verdad? Pues entonces no voy a poder obedecer lo que ahí se manda. Hay gente que piensa que bautismo significa rociar agua sobre la cabeza. Otros piensan que bautismo significa derramar agua sobre la cabeza, mojar la cabeza, ¿verdad? Pero la escritura nos dice algo diferente, algo distinto. Por ejemplo, hermano Luis, en Hechos capítulo 8, versículos 35 al 40, tenemos un ejemplo donde se hace evidente que el bautismo es sumergir a la persona en las aguas. ¿Qué dice, hermano Luis? Hechos capítulo 8, versículos 35 al 40. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el africano, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, hermanos, aquí vemos efectivamente
varias cosas importantes que menciono rápidamente. Primero, el bautismo es en agua, ¿verdad? Ahí dice que llegaron ¿a dónde? A cierta agua, ¿verdad? Entonces el bautismo es en agua, porque hay por ahí movimientos modernos, ¿verdad? Sectas religiosas modernas que están enseñando que el bautismo ahora no es en agua, que Jesús nunca mandó el bautismo en agua, y leen, ¿verdad? Mateo, Marcos, donde dice bautizándolos, el que creyere fuere bautizado, pero él dice no se menciona el agua ahí. Entonces, como no se menciona el agua, pues entonces el bautismo no es en agua. Sin embargo, si los apóstoles y el mismo Felipe hubiera razonado de esa manera, pues nunca le hubiera explicado al etíope que necesitaba ser bautizado en agua. Felipe no solamente le enseñó que tenía que ser bautizado, sino además que tenía que ser bautizado en agua. Por eso el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Por qué él dijo, aquí hay agua? ¿Por qué usó esa expresión? Porque claramente Felipe le explicó que tenía que ser bautizado, pero no solo bautizado, sino bautizado en agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo, fíjese bien esa expresión, yo sea bautizado? Fíjese bien, esto es muy importante. Aquí vamos a entender si el bautismo es rociar agua, derramar agua o sumergir a una persona. Porque ahí dice, yo, ¿qué es yo? Yo hace referencia a una persona, ¿verdad? Yo, ser bautizado. Esto indica que el que recibe la acción en el bautismo es el sujeto, la persona, no el agua, como bien comentaba nuestro hermano. El agua no es bautizada, el agua no es derramada, el agua no es rociada. Yo es bautizado. ¿Cómo sería posible, verdad, que yo fuera rociado? ¿Puede el yo ser rociado en el agua? ¿Puede el yo ser derramado en agua? No se puede. Pero el yo sí puede ser bautizado en agua, es decir, el yo sí puede ser sumergido en las aguas. Y es lo que pasó. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. ¿Y qué pasó? ¿El agua vino al etíope? No, el etíope fue al agua. Dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Estimados amigos, pongan atención en las palabras bíblicas. Le bautizó. ¿Quién recibió la acción en el bautismo, hermano Luis? La persona. La persona. Le bautizó. Le no puede ser rociado en agua. Le no puede ser derramado en agua, pero le sí puede ser sumergido en agua. Le sumergió, le bautizó. Entonces se hace evidente, hermano, en esta escritura que el bautismo es sumergir a las personas en agua. Ahora, otra pregunta, hermano Luis. ¿Es necesario realmente el bautismo? Porque también sabemos que hay muchos grupos que dicen que el bautismo no es necesario para el perdón de los pecados. Bíblicamente, hermano Luis, ¿cómo podemos explicarle a la gente que el bautismo tiene un propósito importante para el alma, ¿verdad? En cuanto a su comunión con Dios, en cuanto a su relación con Dios. ¿Qué propósito realmente tiene el bautismo? ¿Es para poner nombre a los bebés? ¿O será para hacerse miembro de alguna iglesia local? ¿Será el bautismo para ser aceptado por un grupo religioso, por una sociedad de iglesias? ¿O qué propósito tiene el bautismo en agua? Esa es una pregunta muy, muy importante para que quede bien aclarada a todos nuestros amigos que están escuchando y que, bueno, si aún no han tomado la decisión de hacerse cristianos, bueno, ahora están aprendiendo acerca de las condiciones que Dios pide.
Bueno, hay pasajes en las Escrituras, hermano Lorenzo, que nos enseñan que el bautismo en agua tiene ciertos propósitos específicos, muy bien definidos, claros, ¿sí? Y obviamente al llevar a cabo este mandamiento, esta condición requerida por Dios, como bien la entendió el africano, cuando él pide ser bautizado, y pide ser bautizado en agua. Ese es un buen punto. Él allí especifica el elemento por el cual ser bautizado: agua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasajes nos muestran con toda claridad el propósito del bautismo en agua? Bueno, tenemos Marcos 16:16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvo. Ese pasaje dado por Jesús muestra que el bautismo allí conlleva a que la persona llegue a ser salva, Y obviamente eso se hace esencial, necesario, porque si no se bautiza y solo cree, ¿podrá ser salva? Pues no. Según lo que dijo Cristo, no. Tenemos otro pasaje en Hechos 2:38 que dice la Escritura: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para. Esa palabrita es importante. Esa palabrita indica propósito, para perdón, dice allí, de los pecados. Ahí tenemos al bautismo en agua para perdón de pecados. Estoy recordando otro pasaje de Jesús en Juan 3:5: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ¿qué? Ver, no puede entrar en el reino de Dios. No puede, dijo Jesús, está imposibilitado de entrar al reino de Dios si no nace de agua. Agua, ¿qué es agua? Le preguntaba yo a un joven en estos días. Cuando tú lees agua, ¿qué es agua allí? En ese contexto y en otros, en el caso del africano. No, pues agua, la agua natural, el agua. Muy bien, tenemos también el texto de Primera de Pedro 3:21, texto que muchas veces es mal leído por los anti-bautismo para salvación, los que se oponen, rechazan, niegan el bautismo como condición esencial requerida por el Señor para ser salvo. Dice ahí Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, agua, ahora nos salva. Está hablando Pedro en una forma, declarando una cuestión positiva del bautismo, no negativa. No dice el texto, estimado amigo, que el bautismo no salva. No, dice no salva. Claro que salva, es la idea que indica Pedro allí. Este bautismo en agua sí no salva positivamente. Entonces, hermano Lorenzo, a la luz de estos pasajes, sumamente claro que Dios pide el cumplimiento de esta quinta condición, de este quinto paso de obediencia, el bautismo, para ser salvo. Y hay un texto más, recordando en Romanos 6, de que el bautismo también es una sepultura con Cristo, una representación de ser sepultado, morir para resucitar con Él. Imagínese, hermano Lorenzo, imagínese la representación que tiene que una persona, el bautismo, cuando alguien obedece este acto. Y claramente vemos allí que era necesario que se llevara a cabo para recibir la justificación, el perdón de pecados. Entonces, a la luz de estos pasajes, hermano Lorenzo, vemos lo esencial, lo necesario que se requiere, ¿sí? Ciertamente el bautismo en agua, para que la persona reciba, como hemos estado tratando en este estudio, el perdón de sus pecados, Muy contrario a lo que puedan decir algunas personas
que niegan, rechazan acerca de esto. Y tal vez muy pronto tengamos alguna transmisión donde tratemos errores específicos con respecto al plan de salvación. Pero a la luz de estos pasajes, hermano Lorenzo, creo que es sumamente claro y suficiente que el bautismo es esencial, necesario como condición divina, paso de obediencia requerido por Dios para recibir el perdón de pecados y así la salvación, hermano. Muy bien, hermano, es clara la palabra de Dios, ¿verdad? No es difícil de comprender. Solamente cuando no oímos la palabra de Dios, pues nos vamos a confundir, ¿verdad? Algunos predicadores, como usted mencionaba, cambian palabras, cambian ideas, meten conceptos equivocados a la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, ¿verdad? Algunos dicen que no se refiere al bautismo, sino a un bautismo místico, ¿verdad? En la palabra, dicen, ¿cómo somos bautizados en la palabra? O somos bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero le rehuyen al agua, le tienen miedo al agua, ¿verdad? Es que agua no significa agua, dicen, ¿verdad? No es agua y no les gusta el agua, pero pues se hace evidente, ¿verdad? Que es necesario nacer no solo del Espíritu, sino también nacer del agua, ¿verdad? Para entrar al reino de Dios. Es interesante en 1 Pedro 3:21 cómo algunos cambian el pronombre, nosotros, ¿verdad? Ese pronombre que está ahí, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos. Es muy importante que nuestros amigos entiendan que esa palabra de 3 letras, nos, es un pronombre, no es un artículo negativo, ¿verdad? No es un artículo que diga no es una negación, ¿verdad? Es un pronombre que significa nosotros, nomás que está acortado, ¿verdad? Entonces ahí dice, nos salva. Dicho de otra manera, el bautismo que corresponde a esto, ahora, ¿qué cosa? Nos salva. ¿Nos salva a quién? A nosotros, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, finalmente alguien podría preguntarse, hermano, en estos momentos, quizás hay alguien que diga, pues yo quiero ser bautizado, yo estoy oyendo la palabra de Dios, me arrepiento de mis pecados, tomo una decisión de dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y entiendo que esta confesión tiene que ver con la naturaleza divina del Señor. Estoy dispuesto a ser bautizado, pero ya fui bautizado cuando era niño. Alguien puede preguntarse, ¿quién puede ser bautizado? Bueno, prácticamente ya vimos, ¿verdad? Que si la persona necesita oír, que si la persona necesita creer, que si la persona necesita arrepentirse y confesar, ¿verdad? A Cristo como el Hijo de Dios, pues se hace evidente que un bebé, un infante, un niño, no puede ser bautizado. Hay gente que dice, no, sí puede, ¿verdad? Sí puede, ¿cómo que no? Mire, lo vamos a bautizar. Bueno, yo les pregunto, ¿puede creer? ¿Puede arrepentirse? Me dice, no puede. Entonces, ¿por qué? Sí puede bautizarse. Si nos parece cosa extraña, ¿verdad? Que digamos, no puede bautizarse, ¿por qué no se nos hace extraño decir igualmente, no puede creer, no puede arrepentirse, no puede confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios porque ni entiende esa expresión o esa frase? ¿Por qué se nos hace extraño decir, no puede ser bautizado? El mismo africano, ¿verdad? Dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí en Hechos capítulo 8. ¿Qué impide? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ahí está. Si una persona no puede, ¿verdad? Si una persona no puede creer, pues entonces no puede ser bautizado. Por eso yo jamás he practicado el bautismo de un niño, de un infante, de un bebé, porque si no puede entender estas cosas, pues entonces no puede ser bautizado para el perdón de sus pecados. Pero usted, estimado amigo, que si puede entender, usted necesita oír la palabra, como lo está haciendo ahora,
necesita creer de todo corazón en la Escritura, en lo que ella enseña, en lo que Dios dice, en sus promesas, arrepentirse de sus pecados, creer, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios venido en carne para morir a favor nuestro, confesarlo públicamente y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Si usted entiende todo esto, pues le invitamos a que lo más pronto posible usted se arrepienta, confiese delante de los hombres y sea bautizado para el perdón de sus pecados. No lo posponga. Si necesita ayuda, si necesita saber un poco más, si tiene dudas, con toda confianza nos puede contactar y estamos para servirle, no importa donde usted se encuentre. Ahora con los medios de comunicación podemos contactarnos con usted y podemos ayudarle en las dudas que usted tenga para que usted reciba el perdón de sus pecados. Hermano Luis. Sí, muchas gracias a todos por su atención, por habernos acompañado aquí en este estudio básico, pero importantísimo, necesario, esencial, hablarlo, porque es parte del Evangelio, ¿sí? Es parte de lo que enseña el Evangelio. Estamos hablando aquí de lo que Dios pide, requiere, manda u ordena que el pecador ponga en práctica, que cumpla estas condiciones, que sea obediente con esto que hemos estudiado para que reciba el perdón de sus pecados. Muchas gracias. Invitamos pues a los que nos han visto que compartan esto, que sirva esta transmisión, este estudio para evangelizar a otros. Usted tal vez sepa de algún grupo allí en Facebook para compartir, en particular aquellos grupos religiosos, como hay hoy en día, pues puede compartir, usar esto, ponerse en contacto con nosotros o también buscar allí en YouTube, hermano, nuestro canal en YouTube, Un Tiempo con la Biblia Abierta. Allí le da a la campanita para que reciba notificación de cuando subamos nuestros videos. Bueno, nos despedimos, hermano Lorenzo. El Señor les bendiga a todos y esperamos pronto volverles a ver. Hasta luego.